Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy hemos tenido conocimiento de una reunión que ha mantenido César Acuña, presidente fundador de APP, con la presidenta Dina Boluarte. A la salida, Acuña se ha manifestado partidario de una modificación del calendario electoral que permita la realización de elecciones generales anticipadas y ha criticado por eso la actitud opuesta a esta modificación que han tenido en el Congreso tanto Renovación Popular como Avanza para País. Por otra parte, la presidenta Boluarte participó esta mañana en la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela Naval del Perú. Pronunció un discurso en donde reiteró la relación buena de su gobierno con la Fuerza Armada. Hemos invitado al excongresista y expresidente del Congreso de la República, Daniel Abu Gataz, para que nos dé su punto de vista sobre lo que hemos vivido desde la tentativa fracasada de golpe de Estado de Pedro Castillo, a través de las revueltas y los muertos, hasta la situación en la que nos hallamos ahora, en vísperas de una reunión del Pleno del Congreso, mañana martes, en la que se someterá a reconsideración el voto sobre el adelanto a elecciones. Daniel Abu Gataz, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, es un gusto estar contigo. ¿Qué le parece lo más importante a tener presente ahora, lunes? Creo que comunicación con la población. O sea, yo creo que se ha perdido absolutamente todo canal vía o político que tenga una comunicación con la población que está manifestando su disgusto. No me refiero a los mineros ilegales, ni a los terroristas, ni a los bombardeos, no, me refiero a los que están realmente manifestando, ¿no es cierto? Nos hemos quedado sin interlocutores, o sea, no hay interlocutores que transmitan la urgencia de tranquilizar la situación, la urgencia de presionar al Congreso de la forma que tengan que presionarlo pacíficamente para que se hagan los cambios que se tienen que hacer en la Constitución y se hagan el adelanto de elecciones prometido y solicitado, creo que a 1000 voces o millones de voces por la población. Al no haber una respuesta, o sea, es como que los gritos de protesta y las invocaciones al adelanto de elecciones como que estuvieran cayendo en saco roto. No hay ni de parte del Legislativo ni de parte del Ejecutivo una respuesta verídica, confiable, que genere la percepción de que, ok, ahora sí estamos encaminados hacia un adelanto de elecciones, ¿no? Los mensajes entre el Ejecutivo y el Legislativo son contradictorios. Dentro del propio Congreso hay tendencias, en mi opinión, neofascistas que están buscando sabe Dios qué. No sé qué están buscando realmente. ¿Pero qué pueden estar buscando? Si las caracteriza como neofascistas es porque tiene una idea clara de ellas, ¿no? Sí, pero yo honestamente no sé qué es lo que están buscando Renovación, Avanza País. Esos dos partidos hasta el momento respaldan a Dina Boluarte. Y si se han opuesto a la elecciones, sí, pero dicen que es para buscar las mejores condiciones. Claro, pero es que el cambio involucra una serie de reformas. No es simplemente llego a acuerdo de las elecciones adelantada para la fecha tal. Si tú vas con el calendario actual, que pudiera ser con el calendario actual, pero sin las reformas que el pueblo está reclamando constantemente, sea eliminación de voto preferencial, sea la votación al Congreso en segunda instancia, no en primera vuelta, etcétera. Hay 30 propuestas sobre la mesa. Esa parte da la impresión de que no existe posibilidad alguna de entendimiento entre los 44 votos de la izquierda y los 60 y tantos votos del centro derecha y derecha en el Congreso. Entonces, si no se va a lograr estos cambios, la otra es simplemente cerrar los ojos y vamos a elecciones a como sea, a lo que venga. Pero eso también requiere un voto. Eso como requiere venga un o voto, no como venga, también se tiene que votar. Eso para se va a lograr. Fecha. Sí. Yo creo que eso se va a lograr. Sin reformas. Sin reformas. Se va a lograr sin reformas. Y de qué manera responda la calle, ese es el tema que a mí me tiene en una incertidumbre total. Yo no Porque recuerdo... usted siente que la calle está verdaderamente pendiente de ese resultado del voto parlamentario, porque hay expectativas cifradas en ciertos cambios para votar
en otras condiciones? Es más el que me oigan y hagan y me tengan en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que la forma, si es en diciembre o si es el 24, creo que esa parte a la población no es la que la está motivando. Lo que la está motivando es, señores, estamos exigiendo, son un desastre de Congreso, queremos renovación, en todas las formas lo están diciendo. Queremos renovación de Ejecutivo y queremos renovación del Legislativo. Y lo único que está haciendo por el momento es torpemente dilatar, porque la gente no ha entendido de que la razón por la cual no se aprobó era porque la propuesta era inviable. La propuesta de hacer las elecciones en julio del 23 era absolutamente inviable de acuerdo a los organismos electorales. Eso no ha llegado a conocimiento de la población. La población simplemente se opusieron de nuevo. Más gasolina para las protestas. Entonces, es que yo comencé comentándote la necesidad de una comunicación positiva con interlocutores válidos que tengan credibilidad frente a las demandas de la población, que puedan encauzar un camino hacia la paz. Yo te comenté en más de una reunión anterior que la única forma que yo veía una salida al país era la unidad. Y creo que en medio de esta crisis tenemos que hacer un llamado a la unidad. Y ver la forma en esto, no queremos más muertos, no queremos más sangre, queremos tranquilidad y queremos que a la gente que está reclamando se le entienda, se le haga caso y los que tienen que hacer las cosas que las hagan. Ahora, ¿qué está reclamando la gente? Porque sobre eso hay un debate también. Hay algún sector que no reprueba el golpe de Estado. Y las encuestas que hemos conocido durante estos últimos días, particularmente la de Ipsos, que ha sido publicada hoy en el Diario del Comercio, hace notar que el apoyo al golpe es mayor de lo que se creía, sobre todo una vez más en el sur andino. Sí, mira, si nos retrotraemos a Fujimori y a cuántos golpes han habido en la historia peruana, creo que ninguno ha tenido una posición negativa de parte de la población. Permítame un instante para ir al Congreso, Asamblea Constituyente. Señor Bogotás, ¿qué comentaría usted a lo que ha escuchado de Jaime Quito, dirigente de Perú Libre? Fernando, tú conoces mi pasado de izquierda y he participado y he defendido innumerables marchas. O sea, no tengo ni siquiera capacidad de contar las cuántas veces he estado yo defendiendo en los piquetes y en las cosas. Una cosa es una protesta y otra cosa es un acto vandálico. Y en el Perú hay que poner orden. Es obligación del Estado poner orden en el país. O sea, no tenemos por qué la gente que tiene que transitar por la autopista Chala quedarse 5 días, 6 días, 7 días varadas y que no lleguen los alimentos, que no lleguen las medicinas, que no lleguen a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero yo no he oído una sola palabra del señor Quito, del señor Quito, sobre los que están protestando. O sea, ¿qué? ¿Está diciendo que las Fuerzas Armadas son locos, llegan y comienzan a disparar? ¿Eso es lo que está queriendo decir a la población? Están al servicio de una dictadura, eso que dijo. Pero ¿no? Es que tampoco, que no nos pueden comunicar o hacer creer a la población de que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales están actuando de una manera irracional. El uso de las fuerzas de la fuerza es en extremo, en una situación extrema, más allá no existe. Entonces, si están ocurriendo los casos que están ocurriendo, o si no, que muestren los videos, porque todos tienen cámara para hacer videos, donde hay una brutalidad policial y que la denuncien internacionalmente, y yo saldré a defenderlos también a ellos. Pero yo lo que sí exijo, y le exijo al gobierno de la señora Boluarte, es que pongan orden de una vez por todas. No puede ser que a estas alturas sigan las vías detenidas por vándalos, los aeropuertos detenidos por vándalos, y se supone que estamos en un estado de emergencia donde le han encargado a las Fuerzas Armadas el apoyo. No le den el apoyo, que restauren el orden nacional. Yo creo que somos 30 millones de peruanos y todos tenemos derecho a la protesta, pero también tenemos derecho a vivir, Fernando. O sea, eso ya tuvo su momento. Ha pasado los días, hay más de 10 días que estamos en esta situación, esto no tiene viso de solución, y por duro que suene, o pones orden, no hay otra. Si no, ya entreguen el país al narcotráfico,
a la minería ilegal, etcétera. Pues como lo que pasó en Chala, justamente hablando de Chala, Sí. 20 asesinados por los propios mineros ilegales. Sí, eso fue en junio en Acarí, donde hubo un enfrentamiento entre dos grupos de mineros ilegales, donde se usó armas de fuego por parte de mineros civiles y dejó un saldo de numerosos muertos efectivamente en junio pasado. No sabemos qué es lo que viene sacando a luz la investigación judicial. Hubo gente detenida ahí porque fueron civiles que mataron a civiles. Civiles ¿no? a civiles. Fue en dos que estaban disputándose unas tierras en teoría con alto contenido de oro, ¿no? Sí, sí. Bueno, no hay solución fuera del anticipo de elecciones generales. No, yo no veo. Y eventualmente pienso que un referéndum respecto a una consulta, si están interesados en una nueva o una asamblea constituyente, no le hace daño a nadie. Y si eso calma al 40, al 50% de la población, ¿en qué te molesta? O sea, por amor a Dios. O sea, yo la verdad, en Chile acaban de hacer en menos de 2 años, están haciendo 2 referéndums. Con resultados catastróficos, ¿no? Sí, pero división del país, desorden y no aprobaron las reformas y otra vez, pero si es lo que la población mayoritariamente lo pide, bueno, si lo pide la población mayoritariamente, y otra cosa que se tiene que hacer urgentemente. Ahora, pero la Constitución que usted conoce muy bien prevé sus propios mecanismos de cambio, y entre esos mecanismos no figura la Asamblea Constituyente. No figura la Asamblea Constituyente, pero nada te impide a ti hacer un referendo para pedirlo. Pero eso contradice la manera como la Constitución prevé cómo puede ser cambiado. Pero yo me pregunto, si el tema es tan importante, que estos partidos hagan campaña en las elecciones con esas banderas y veremos cuántos votos sacan. No, es que el problema, Fernando, es otro, de que no le encuentres una salida política con las herramientas que te otorga la Constitución y la legislación vigente. Pero si antes ese es el problema. Antes decía que las elecciones generales son las salidas políticas. Claro, pero es que no. Y si no llegan porque ellos quieren la Asamblea Constituyente también y el otro quiere, ¿sabe Dios qué? O sea, porque a la hora de comienzan los pedidos, unos van a pedir una cosa y otros van a pedir otra. O sea, como te comentaba, el sector de la derecha no va a quedar tranquila. Ellos van a querer un adelanto de elecciones con sus condiciones, con sus reformas. Y la izquierda va a querer un adelanto de elecciones con sus reformas. Eventualmente se puede llegar a bloquear inclusive la posible adelanto de elecciones. Entonces, tú te imaginas llegar a una situación donde pase el mes de enero y no tengas una convocatoria de elecciones, una fecha de convocatoria de elecciones, y que sigan estos disturbios en el interior del país. Ahora, si están siendo alimentados por el narcotráfico, por la minería ilegal, por el terrorismo, por Movadef, ¿dónde está la policía, por amor a Dios? O sea, tampoco, pues, ¿no? O sea, ok, hay vándalos, hay terroristas, hay mineros ilegales, póngalos en su sitio, pues. Para eso existe la justicia, para eso existe el Ministerio Público. Y lo que nos está faltando es poner orden, Fernando. Lamentablemente, todos tienen derecho a emitir sus opiniones, sus protestas, todo lo que quieran hacer. Pero no tienen ningún derecho en violar los derechos de los demás. Usted tuvo una larga conversación con el presidente Castillo, que incluso había considerado nombrarlo a usted primer ministro. Ahora, cuando usted piensa en esa conversación con Pedro Castillo meses después, y visto las cosas que hemos visto, el golpe de Estado fallido, su apoyo a estas manifestaciones y a esta violencia, su distorsión de los hechos con la búsqueda de respaldo de potencias extranjeras, ¿cómo lo juzga? ¿Por qué hizo lo que hizo Pedro Castillo? Pues en primer lugar, en el caso, la experiencia que tuve yo, a mí me enseñó que era una persona que no tenía absolutamente palabra, ¿no? Y una persona sin palabra llega a ser un personaje de discutidas virtudes o habilidades para cualquier tipo de actividad en la cual se va a desempeñar. Si tú no tienes palabra, ni siendo policía, ni siendo abogado, ni siendo profesional o empresario, tienes a dónde ir. Dicho y hecho. O sea, el señor salió a decir una cosa el día anterior y el día siguiente... La noche previa dijo que no disolvería el Congreso, que era un demócrata, etc. Entonces, se corroboró lo que yo aprendí de lo que me hizo a mí, ¿no? O sea, me hizo buscar gente y proponerle y todo, etcétera. Y después simplemente
cambió totalmente. Desapareció, no habló más, no dio no más habló más, cara. no habló más, no cumplió con su palabra, que era de tener una reunión, y demostró que no tenía ningún interés en cumplir con ella, ¿no? Pero ahora, de ahí a que por qué hizo lo que hizo Fernando, yo creo que nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Pero alguien ha redactado ese discurso. Yo estoy seguro Evidentemente no ha sido él quien No. ha redactado ese discurso. Se ha hallado una versión digital en una computadora en la PCM, ¿no? Se ha confiado probablemente, o alguien le ha vendido la idea de que ya hablé por decir, que me disculpe el general Bobbio, por decir, ¿no? Por ponerlo como ejemplo, ¿no? Ya hablé con Bobbio y él se va a encargar. Los militares te van a apoyar. Mándate, suéltate. Aparentemente hace un buen tiempo que lo vienen digitando a él, ¿no? O sea, y quien ha estado al lado de él sabemos quién es, tiene nombre, es Aníbal Torres. Por ahí pudiera ser la cosa, ¿no? De que a él lo han hecho creer de que efectivamente tenían una posición sólida con las Fuerzas Armadas y policiales y que por lo tanto sí se iba a cumplir el golpe de Estado que planteaba, ¿no? De repente lo han hecho para que caiga también. Puede haber sido una conspiración, ¿sabes qué? Darle pisar el palito y librémonos de por todas. Puede ser. Puede ser que haya caído de Cándido, también puede ser. ¿Cómo juzga usted el desempeño hasta ahora de Dina Boluarte? Dina ha tratado de hacer todo lo opuesto a lo que ha hecho Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo puso un gabinete de ineptos, de gente sin competencias. Ella ha tratado de hacer lo opuesto, poner gente que tenga competencias, pero creo que no logra tener todavía una lectura correcta del país en el que estamos viviendo. O sea, de qué cosa es lo que está ocurriendo en el país en este momento. ¿Qué es lo que no ve Dina Boluarte? No ve la realidad del pueblo, o sea, no está viendo la naturaleza de la problemática que se está viviendo en Apurímac, en Andahuaylas, en Ayacucho, en el Cusco, en Arequipa, etc. Están viendo el problema como simplemente un problema meramente policial, no es un problema policial. O sea, puede haber una combinación de elementos, sí, si hay una combinación de elementos, ¿dónde está inteligencia que arregle, que meta? Pero hay un problema social detrás, y ese problema social detrás tiene que ser atendido. Atiende la sequía, como me comentabas antes de la reunión tú, que es un elemento que es gasolina para esta situación. Es la sequía más grave que ha conocido el sur andino en los últimos 50 años. Y todavía no para. Todavía no para la sequía. Entonces, creo que no tiene una lectura política de los acontecimientos en el país. No, tanto es así que su primer ministro, yo pensé iba a ser un primer ministro con lectura política, que podías atacar en defensa de la democracia, atacar los puntos que eran necesarios atacar políticamente. No ha sido así. Parece que mañana va a haber un cambio, pero tampoco creo que ella tenga, digamos, el talento político como para comprender estos cambios emocionales en la población que aparentemente para unos tienen unas interpretaciones de lo más ridículas desde mi punto de vista. ¿Cuáles son esas interpretaciones ridículas? Bueno, que todos son terroristas, para comenzar, ¿no? O sea, la semana pasada han habido 200.000 terroristas pagados por la minería ilegal. ¿Te imaginas lo que significa esa brutalidad? Es decir, la propia policía ha dicho que han habido 200.000 manifestantes la semana pasada. Y según las fuentes del gobierno y del Congreso, todos son pagados por la minería ilegal, por el narcotráfico. Mira, que no le cuenten cuentos o que vayan a contar esos cuentos de otro lado. Bueno, señor Daniel Abugataz, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones y por su exhortación a una salida política que, según usted, pasa necesariamente por adelanto de elecciones generales sin que los partidos aprovechen de pretextos para evitar ir a eso. Muchas gracias A ti, y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.